El desfile de lencería de Victoria's Secret es un espectáculo bastante reconocido, con una gran audiencia y por supuesto unos grandes modelos. Aunque el desfile ha estado en pausa desde el 2018, aún podemos conocer sobre sus modelos más emblemáticas. ¿Nos acompañas a conocerlas? Bienvenido a Lifestyle and Money, y en este video tendremos un top 10 de las modelos con mayor participación en el desfile y a qué se dedican en la actualidad. La famosa firma de ropa interior femenina presenta un show con audiencias millonarias en el que todos los años ha mostrado sus nuevas colecciones de lencería, y estar allí sin duda era el sueño de muchas modelos. Comencemos entonces con las famosas y afortunadas que lo lograron. Número 10. Miranda Kerr. La australiana comenzó a desfilar con la lencería de Victoria's Secret en 2016, convirtiéndose en un ángel oficial en 2007. Sin embargo, en 2010 colgó sus alas para dar a luz a su hijo con Orlando Bloom, Flynn Bloom, volviendo posteriormente en 2011 a las pasarelas. En ese mismo año fue elegida para lucir el Fantasy Treasure Bra, valorado en $2.5 millones, y finalmente su vida como ángel acabó en 2012 teniendo 5 apariciones en pasarela. Fue el primer ángel australiano de la firma, pero no es casualidad, pues fue un duro trabajo desde que irrumpió en las pasarelas a la edad de 13 años. Ha entrado en varias ocasiones en el top 10 de las mejores pagadas por su vida profesional y personal, que la han mantenido en el estatus de celebrity. Está casada desde 2019 con Evan Spiegel, fundador de Snapchat, y ha sido madre en otras 2 ocasiones. Aún sigue modelando y también es empresaria. Además de esto, tiene un patrimonio neto de $60 millones. Número 9. Karlie Kloss. Esta joven modelo solo tenía 19 años cuando empezó a trabajar con Victoria's Secret, pero tuvo que esperar 2 años más para convertirse en un ángel. La misma modelo afirma que, luego de comenzar su carrera como modelo, descubrió su pasión por la tecnología, el espíritu empresarial y la narración de historias. Fue nombrada como la mejor modelo por People en 2008. Y la edición francesa de Vogue Paris, la declaró como una de las 30 mejores modelos de la década del 2000. En la actualidad, cuando no está modelando, pasa su tiempo trabajando en Code with Closey, una organización sin fines de lucro para adolescentes de entre 13 y 18 años, en el que durante 2 semanas, las participantes conocen los lenguajes de programación más utilizados. También tiene un canal de YouTube llamado Closey, y además se dedica a apoyar a la próxima generación de diseñadores en Project Runway. Esta modelo ha tenido 6 apariciones en pasarela como todo un ángel. Número 8. Gisele Bündchen. La supermodelo brasileña Gisele Bündchen desfiló para Victoria's Secret entre los años 1999 y 2006, teniendo 7 apariciones en pasarela donde se convirtió en uno de los ángeles más icónicos de la firma, siendo 2 veces la elegida para lucir su prenda más preciada, el Fantasy Bra. Victoria's Secret también catapultó su fama y su carrera, y fue clave para que se consagrara como una de las modelos más deseadas de la industria de la moda y la mejor pagada del mundo durante 14 años consecutivos. Pero pese a todo esto, Bündchen decidió colgar las alas inesperadamente. Su contrato era millonario, rondaba los $20 millones. Por ello, no dudó en ampliar su contrato 2 años más, pero con el paso del tiempo comenzó a sentir pudor mientras desfilaba por la pasarela. La supermodelo brasileña y de ascendencia alemana es el ángel de Victoria's Secret que ha acumulado más riqueza, con un patrimonio neto de $400 millones, según datos recopilados por Celebrity Net Worth. Tuvo una familia junto a Tom Brady, y unidos sumaban un patrimonio de más de $500 millones, de los cuales ella habría ganado 4 veces más que su marido. Sin embargo, tras su separación, la brasileña ha dado el paso a retomar el mundo de la publicidad, y lo ha hecho por la puerta grande, con una de las marcas más internacionales y exclusivas del mundo, Louis Vuitton. Número 7. Doutzen Kroos. Antes de mudarse a Nueva York para impulsar su carrera en la moda, Doutzen apenas había oído hablar de la firma de lencería más famosa del mundo, en la que trabajaría durante 10 años al más alto nivel. Siendo ángel de Victoria's Secret, también desfiló para tantísimas firmas como Dior, Versace, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen o Balmain. Obras benéficas, campañas publicitarias e incluso pinitos en el cine son algunas de las actividades a las que la modelo holandesa se ha dedicado después de terminar su contrato con Victoria's Secret, firma para la que desfiló hasta en 8 ocasiones. Tiene un patrimonio neto de $35 millones y ocupa el lugar número 7 de este top. Número 6. Karolina Kurkova. La modelo checa fue ángel de Victoria's Secret y es otra de las modelos mejor pagadas del mundo según la revista Forbes. Cuando era pequeña sufrió acoso por su estatura, pero en el mundo de la moda ha recibido las alabanzas de algunos de los nombres más importantes de la industria, siendo calificada por Anna Wintour como la siguiente supermodelo y recibiendo elogios por la armonía de sus facciones y su carácter intemporal. Debutó con Victoria's Secret en el año 2000 y dejó definitivamente sus alas en el 2010, un año después del nacimiento de su primer hijo. Es una de las modelos más queridas y tuvo participación 10 veces
en la pasarela. Número 5. Tyra Banks. La ex modelo puede decir con orgullo que fueron 10 los desfiles de Victoria's Secret que acumula a sus espaldas. Toda una veterana que, además, vio de primera mano el crecimiento del desfile en los primeros años. Aunque ha dejado su carrera de modelaje, las cámaras la han seguido de cerca. En la actualidad es productora y presentadora de televisión. Según Celebrity Network, acumula $90 millones de patrimonio neto. Ella fue, en un lapso de 10 años, a partir de 1995, la primera modelo de color con contrato en la historia de Victoria's Secret. También se convirtió en la primera modelo afroamericana en aparecer en las portadas de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated y la revista GQ. Las ediciones debutaron en 1997 y 1996 respectivamente. En 2010 se graduó en la Universidad de Harvard, con la idea de impulsar aún más su negocio en Internet, una apuesta por la que tuvo que desembolsar $31,000 al año, solo para pasar 3 semanas en el campus. Su compañía se dedica además a apoyar emprendedores relacionados con el mundo de la moda. Número 4. Candice Swimpole. Esta famosa modelo puede presumir, entre otras cosas, de ser la primera sudafricana en desfilar para Victoria's Secret. Desde que fuera descubierta y lanzada al estrellato, se ha convertido en uno de los emblemas de la citada casa de lencería, quien desfiló en 11 pasarelas y se tomó un año sabático para tener a su primer hijo en 2016. Pero esto no la detuvo, pues regresó poco tiempo después para desempolvar sus alas. La sudafricana fue una de las afortunadas en llevar el fantasy bra durante sus años como Ángel en Victoria's Secret. También hizo historia al ser una de las modelos en desfilar embarazada, de pocos meses, sobre la pasarela de la firma lencera. Además de fama, tiene un patrimonio neto de $25 millones. Número 3. Heidi Klum. La modelo alemana fue una de las primeras supermodelos en desfilar para Victoria's Secret desde 1997 hasta 2010. Sin duda, Heidi Klum fue una de las modelos más importantes de la firma. Tras 13 años luciendo en las pasarelas 3 de los fantasy bras más caros de la historia, este ángel veterano colgaba las alas para dedicar más tiempo a su familia y a sus nuevos proyectos, ya que es madre de 4 hijos. Además de trabajar durante más de 10 años para Victoria's Secret, Heidi siguió su carrera como presentadora de televisión y actriz. Aunque resulta innegable admitir que sus fiestas de disfraces de Halloween llenas de celebridades son una de las razones por la que es uno de nuestros ángeles preferidos, en 2007 Forbes la nombró la tercera modelo que más dinero había generado dedicándose a su profesión. De hecho, es una de las que tiene mayor riqueza, con un patrimonio neto de $160 millones. Número 2. Alessandra Ambrosio. Han sido 17 años los que Alessandra ha trabajado para la firma lencera, una época en la que ha podido visitar ciudades como Londres, París o Shanghái, que albergarían el que ha sido el desfile de moda más visto del mundo. Su despedida tuvo lugar en 2017, adelantando el fin de una de las etapas doradas de la firma. Fue un ángel de Victoria's Secret durante casi 2 décadas. Sin embargo, también ha participado en pasarelas de casa de moda de la talla de Christian Lacroix, Balmain, Byblos, Christian Dior y un largo etcétera. Su última aventura empresarial llamada Gal Floripa, que es una firma de ropa de baño realizados de manera artesanal en Brasil, país de origen de Alessandra, una línea de bañadores y bikinis que piensan hacer del cuerpo de la mujer una oda a las diosas y que la propia modelo se encarga de promocionar. Algo que destaca es que acumuló un patrimonio neto de más de $80 millones. Y finalmente en el puesto número 1, Adriana Lima. Es la modelo que más veces ha abierto el desfile de Victoria's Secret y en el último año sobre la pasarela de la firma de lencería fue la encargada de cerrarlo en una despedida muy emotiva. Además de ser una de las modelos predilectas de la marca, se ha convertido en una de sus mejores embajadoras. Desde 1999 hasta 2018, año en el que anunció su retirada, tuvo 19 apariciones en pasarela, conocida como el ángel de Victoria's Secret de más larga duración. La modelo brasileña tiene un patrimonio neto de $95 millones. Pero no solo fue un ángel, pues durante su larga carrera como modelo, Adriana Lima trabajó para firmas de moda tan importantes como Versace, Dior, Armani, Louis Vuitton o Prada, y ha sido portada infinidad de veces de las revistas más prestigiosas. Y es que estas modelos son, sin duda alguna, icónicas sobre estas pasarelas, pero otra generación ha presentado sus mejores exponentes, pues después de ellas han venido algunos rostros nuevos y más jóvenes, como Barbara Palvin, Gigi y Bella Hadid, o una de las menores de las Kardashian, Kendall Jenner. Y así terminamos nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Coméntalo. Y si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like. Nos despedimos no sin antes invitarte a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto es Lifestyle and Money. Hasta la próxima.